Ya estamos grabando. Así que, bienvenido, Claudio. Gracias. Voy a comenzar con una breve presentación. Nosotras somos dos, mi compañera y yo, que estamos también a la vez haciendo entrevistas. Así que, bueno, nuestra investigación analiza el discurso periodístico del caso de la boxeadora Imane Khelif durante los Juegos Olímpicos de París 2024, con el objetivo de comprender cómo los medios construyen discursos sobre el género, la corporabilidad y la legitimidad deportiva. En el análisis del discurso, buscamos conocer la perspectiva de periodistas, como en tu caso, especializados en el área del boxeo, respecto a la cobertura mediática del caso de Imane y el rol del periodismo deportivo frente a controversias de alta exposición y los desafíos éticos que surgen al informarse de temas que constituyen el deporte, la ciencia, los reglamentos y la identidad en sí. Bueno, y desde la perspectiva que ya llevas alrededor del 2015, Revista Boxeadores. Exacto, 2015. Con la creación de Revista Boxeadores, ahí al tanto de todo lo que va sucediendo en el boxeo nacional e internacional. Cuéntame, ¿consideras que la mayoría de los medios priorizó en cuanto al caso de Imane Khelif el aspecto deportivo o la controversia relacionada con su género y la elegibilidad de la deportista? Personalmente creo que la mayoría, lo que motivó que cubrieran esa noticia fue precisamente el aspecto extradeportivo del mismo, no necesariamente las implicancias que tiene para el deporte o necesariamente para los Juegos Olímpicos, sino que efectivamente esta suerte de debate que hay a nivel mundial respecto de la participación o no de mujeres trans en el deporte competitivo, que de hecho es algo que hasta hace poco dio noticia. Y principalmente porque en general en Chile y a nivel internacional también hay muy poca prensa especializada, sobre todo en boxeo. Acá en Chile el periodismo especializado en boxeo es prácticamente nulo. Entonces, la mayoría de los medios que cubrieron esa noticia no estaban al tanto respecto de ciertas disputas o intereses que existían precisamente respecto de quienes difundieron esa información y de la manera en la cual también la difundieron, que hubo harta información de lado y lado que no necesariamente se condice con lo real o que efectivamente tenía información o pruebas que pudiesen acreditar lo que estaban diciendo. Claro, porque básicamente se cuestionó como de si realmente era hombre o mujer. Claro. Y ahí hay todo un tema que tiene que ver con a nivel de cromosomas y de la organización, que en su momento fue la AIBA, luego apareció otra organización que se hizo cargo de los Juegos Olímpicos de ese año y que permitió finalmente que Imane participara. Sí, porque, bueno, no sé si lo tienes en una pregunta más allá o te cuento al tiro cómo es esa parte de la historia. Lo que pasa es que, claro, esta información se filtra a partir de documentos que entregó seguramente a los medios de comunicación la International Boxing Association, la IBA Boxing, que era la heredera de la AIBA, que a su vez era la organización que históricamente tuvo el control del boxeo olímpico a nivel internacional. Era la Federación Internacional de Boxeo Olímpico, por decirlo de alguna forma. Pero como estaba en una disputa en ese momento, o está todavía en una disputa con el Comité Olímpico Internacional por diversos casos de corrupción que desde el Comité Olímpico Internacional se denunció, existían al interior de la IBA, problemas de gobernanza, en fin, de administración. Se le quita este reconocimiento y el boxeo queda en una suerte de limbo, pasa a ser administrado temporalmente por el Comité Olímpico a través de representantes de otras federaciones deportivas. De hecho, si no me equivoco, en esos Juegos Olímpicos el que estaba a cargo era era la federación como de halterofilia, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero eran de otras federaciones deportivas los que estaban a cargo de la organización del boxeo. Entonces, claro,
seguramente motivados por este interés como de cierta forma desprestigiar la competencia, es que filtran estos documentos y se forma toda esta controversia también apoyada por ciertos discursos que a su vez en paralelo corren más allá del deporte. Sabemos que a nivel internacional hay todo un movimiento de resistencia precisamente a la inclusión de la población trans en la sociedad, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido el deporte no es ajeno tampoco. Sí, y casi que queda fuera también el boxeo de las Olimpiadas, así que estuvo muy en riesgo ahí todo el tema con, no solamente a nivel de Imane Khalif como centro de la noticia, sino que también como a nivel de deporte, considerado o no deporte, el boxeo. Sí. Bueno, y como periodista, en su opinión, ¿qué impacto puede tener una cobertura mediática centrada en la apariencia física o en la identidad de una deportista sobre la percepción del público que desarrolla su concepto de boxeo, que hoy en día es sabido que es históricamente reconocido por hombres y ahora está mucho más enfocado también, casi que igual entre hombres y mujeres? Sí. Yo creo que es un tema muy delicado y lamentablemente en ese caso en particular y creo que en general en casos que se relacionan con este tipo de noticias, no se trata con la sensibilidad o con la profundidad que debiese ser, porque efectivamente pueden haber reparos respecto de ciertos aspectos en los cuales se quiere tener prevención. Por ejemplo, la preocupación legítima por la integridad física de las boxeadoras, siento que es válido tenerlo, ¿no? Y ahí creo que ese debate se puede dar en el sentido de qué tanta desventaja, porque el boxeo no es como cualquier deporte tampoco, o sea, no es como, no sé, el tenis de mesa o como puede ser, no sé, el surf, etcétera, etcétera. Acá efectivamente una cierta disparidad en las condiciones en las cuales las dos deportistas están sobre el ring puede efectivamente generar daños irreversibles en la otra persona. Entonces, el debate en torno a si es correcto tomar ciertas prevenciones al respecto, siento que es válido dar. El tema es cuando eso se simplifica a que, por ejemplo, en el caso de Imane, por su apariencia física, inmediatamente se asoció con que era un hombre y no que efectivamente era una mujer que presenta ciertas características que efectivamente le otorgan ese fenotipo, ¿no? Esas características tan diferentes a otras mujeres a lo mejor. Y eso va más allá de lo que a lo mejor nosotros podemos pensar respecto de ciertas cosas, si son correctas o no. Entonces, siento que ese debate no se da y se queda en el titular respecto de, sobre todo a partir de lo que pasó con esta niña, la boxeadora italiana con la que peleó Imane Khalif, que se negó a seguir peleando con ella, supuestamente porque porque era injusto. Porque era injusto, claro, y a partir de esa imagen, de esa foto de la niña llorando, se arma toda una suerte de construcción que no necesariamente es así. Entonces, siento que falta eso, falta un poco de ir más allá, pero claro, pasa muchas veces que como está el periodismo hoy en día y como está la cobertura de las noticias hoy en día, que la noticia hay que sacarla ya, la noticia hay que sacarla rápido. Entonces, claro, si estos portales están titulando con esto, si estos portales están informando con esto y yo no lo tengo, me baja esa suerte de paranoia y tengo que subir la información lo más rápido posible y no me doy el tiempo de hacer ese trabajo de investigar qué hay detrás de eso. Y a lo mejor hago ese trabajo, pero después, pero ya el daño ya está hecho, ya titulaste con la acusación y ya pusiste esa foto en portada y ya eso no se puede corregir porque en el imaginario colectivo esa imagen va a quedar. Entonces... Claro, y como que rompe igual la imagen de la deportista, ya no pasa a ser como la deportista Imane Khalif, sino que quién es Imane Khalif, que si es hombre o mujer, que tan cuestionada es si su combate, su pelea. Y se instalan ideas que finalmente ya después es muy difícil dar la vuelta. Y para mucha gente, el torno a Imane Khalif hay una verdad,
para otros hay otra verdad y al final todo queda en un manto de duda que no se sabe cómo resolver y terminan que al final el deporte internacional opte por no hacerse problema y tome decisiones como por ejemplo ya prohibir derechamente que haya mujeres trans participando en eventos de alta competencia, por ejemplo. Entonces, es el riesgo que se corre por hacer esas cosas. Porque igual, por ejemplo, cuando Ángela Carini resuelve no seguir con el combate y menciona injusto, injusto, claro, se entiende como que Imane Khalif es mucho más fuerte que cualquier mujer con cromosoma XX, pero no es tan fuerte como en comparación a un hombre. Definitivamente, claro, que quizás puede que su golpe sea mucho más letal, por decirlo así, pero las siguientes rivales, porque termina siendo campeona igual de los Juegos Olímpicos, en la categoría, no quedaron así como tan terriblemente destrozadas. Claro. No, o sea, se notaba que había un nivel superior, pero no quedaron así como molidas, como se dice. Claro, y es como, ¿dónde pones finalmente el límite de lo justo? O qué es lo justo o qué es lo injusto, porque si es por eso, no sé, si a lo mejor nos ponemos a estudiar las características genéticas de Usain Bolt, vamos a encontrar que hay cierto aspecto que a lo mejor le da una ventaja respecto de los otros deportistas y va a dejar de correr Usain Bolt por eso, no necesariamente. Pero claro, pero también por lo mismo te decía al principio, el boxeo para mí es un caso especial, porque en el atletismo, si corres contra otro, no le vas a provocar un daño neurológico a tu competidor. En el boxeo puede que sí, pero si efectivamente se toman las precauciones y como tú bien dices, no es tan evidente la superioridad de Imane Khelif, más allá de que a lo mejor, porque a lo mejor Imane Khelif es muy buena boxeando, y de hecho es buena boxeando, claro, es buena boxeadora, y entonces, ¿dónde está su ventaja? ¿Es su fuerza o es porque efectivamente es buena boxeadora? Entonces se forma un debate que un zapato chino al final, porque no hay como resolverlo, porque ya en cierta ¿Cómo lo medimos? Claro, ya en cierta población aparte se instala una idea y de ahí no hay cómo sacarla. A mí me pasó, por ejemplo, cuando publiqué la noticia, que claro, en los comentarios era así como de, pero si es hombre, Sí, claro. la hombre, la cuestión y toda la cuestión. Y cuando aparecían datos, no sé, documentos que tiraba la IVA o el COI decía que no, que habían aparecido nuevos exámenes médicos que acreditan que sí, a lo mejor es hombre, Imane Khelif y todo, así, ¿por qué no publicas esto? Y como que se arma una suerte de disputa que no lleva a ninguna parte. Y ahí justamente tocando ese tema, ¿cómo enfrentas, o sea, como periodista especializado, cómo logras el equilibrio entre informar sobre una polémica que genera interés público y evitar contribuir a la mala información de la noticia o a la estigmatización o desinformación de la deportista? Porque en efecto todavía hay cuestionamientos en que si es hombre o mujer, porque hay documentos en donde dice que, claro, que tiene genitales femeninos, pero por ejemplo, tiene testículos que están internos y que no tiene útero, por lo tanto no le llega el periodo, no tiene el ciclo menstrual, entonces eso la hace como, entre comillas, más masculina, más hombre que femenina. Y ahí evitarían como la igualdad de condiciones, que de eso se trata el boxeo finalmente, llegar como una igualdad de condiciones, de peso y de sexo. Entonces, si ella está como un poco, que no se alcanza a diferenciar en un 100% de si es hombre o mujer, estaríamos en una cierta desigualdad de las condiciones del boxeo. Sí, ¿Cómo medias tú entre controlar e informar de manera que no se produzca más leña al fuego, como se dice, y mantener a la información correcta? O sea, es imposible que, por así decirlo, uno pueda controlar la opinión pública, por así decirlo. O sea, no, pero yo creo que ahí la responsabilidad del periodista y de los medios radica en que efectivamente los temas se traten con
cierta altura de mira, ¿no? Y no caer necesariamente en el morbo del titular o de la foto, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, yo cuando fue ese caso, no llegué y publiqué al tiro la noticia, como que efectivamente me di la lata de averiguar así como, ya, pero ¿qué es este caso? ¿Cuál es la historia de esta chica? ¿De dónde viene? ¿Dónde compitió antes? ¿Ya Claro. tuvo otras participaciones? Si participó antes, ¿por qué no hubo tanto revuelo y por qué ahora sí? Entonces, tomarme un rato para efectivamente cotejar esos antecedentes y también hacerla y de inmediato la asociación, o sea, si ya, esta filtración, ¿de dónde sale? De la IVA. Ah, qué curioso que la IVA haya filtrado esta información justo cuando se están desarrollando los Juegos Olímpicos que ellos querían boicotear, por así decirlo. Entonces, ahí también uno hace ese tipo de relación y ya sabe que este tema no es una noticia cualquiera, sino que efectivamente hay intereses detrás, hay grupos de influencia que efectivamente se van a ver beneficiados o perjudicados dependiendo de cómo esto se vaya publicando. Entonces, en el fondo es eso, como que algo que lamentablemente no se da tanto hoy en día, de nuevo por la presión de cómo está el ecosistema mediático Claro, actualmente. todo al instante, todo Claro, así. de tomarse un tiempo y efectivamente esperar a lo mejor, no necesariamente renunciar a lo mejor a la visita instantánea, sí, pero para dar la información. Y después, si es que efectivamente van surgiendo nuevos antecedentes que a lo mejor incluso contradicen lo que yo había publicado anteriormente, ir publicándolos también. Si en el fondo los hechos no son rígidos, por así decirlo. Una información, una noticia puede ir mutando, puede ir evolucionando a medida que se vayan conociendo nuevos antecedentes y claro, eso no invalida lo que tú ya publicaste anteriormente, porque lo que tú publicaste anteriormente fue efectivamente con La investigación, con información que había en reporte, ese momento. claro, eran los datos con los cuales se disponía, pero claro, hay que hacerle seguimiento al tema, hay que mantenerlo. Pero claro, independiente de ese trabajo que podamos hacer, el tema de la opinión pública y de los comentarios y esas cosas, efectivamente no hay mucho control que darle. Entonces, en ese sentido, también hay que trabajar no pensando en si esto, por así decirlo, le va a gustar a las masas o las va a calmar o por ese tiro, sino que en el fondo apegarse al rigor, ¿no? Porque es lo que a nosotros nos debería importar más de lo que en cierta forma a lo mejor pudiera opinar de nosotros nuestros seguidores, nuestros lectores, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ahí causa más impacto tener, o el impacto es mucho mayor si la cobertura mediática en este caso está centrada en la apariencia, en el cuestionamiento de Malik Khalif, que en el foco centralizado hacia la organización de los Juegos Olímpicos. Hay una diferencia ahí. La gente opina más sobre este lado de cuestionamiento del cuerpo de Malik Khalif, o se centra más y la noticia está más por la organización. No, lo que yo veo es que efectivamente la gente se queda con el tema del debate por la inclusión y la condición de género de Imane Khalif, porque efectivamente el tema de la organización por lo menos lo que yo vi en la reacción de la gente en los comentarios y esas cosas no generó tanta repercusión, o sea, como que a la gente no hacía mucho esa asociación de que, por ejemplo, detrás de esto estuviese la IVA, por más de que uno lo explicara ahí en el artículo, como que se quedaban en la disputa, no, es hombre, y ¿qué hace ese niño ahí compitiendo? Como ese tipo de cosas. Entonces, como que, claro, no. Y es un poco lo que pasa en la sociedad, ¿no? En general, como que la gente se queda en esos debates más de, como desde el odio que desde la comprensión de los fenómenos. Claro, sí, es verdad. Bueno, ya para finalizar, muchas gracias, Claudio Medrano, bueno, creador de revista Boxeadores y periodista desde hace ya casi 20 años, en radio también, Universidad de Chile. Sí. Le agradezco mucho esta breve entrevista para nuestro trabajo, su colaboración realmente es súper importante y ahí estaremos viéndonos. Sí, no, gracias Fernanda por lo que necesiten y ojalá les salga bien el trabajo porque está bien interesante.
Eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Fernanda. Oye, Chao, ¿el chao. tema, el consentimiento de esas cosas es por escrito o tengo que decir así en cámara también? No, o sea, no se nos había ocurrido en cámara, pero puede decirlo en cámara igual para que quede Ya, registro en voy todo a, caso. voy a mirar a la cámara, es decir, autorizo a Fernanda y su compañera que utilicen Hilda, el contenido de esta entrevista para los fines académicos que estimen necesarios. eso. Muy buena idea, muy inteligente. No se me habría ocurrido, o no se nos había ocurrido con mi compañera antes. Así que ya, te agradezco mucho, que estés muy bien y buenas noches. Dale, Fernanda, que esté bien. Adiós. Chao, chao. Chao.